Bien, el día de hoy abordaremos el capítulo que trata sobre la biosíntesis y degradación de los nucleótidos. Los nucleótidos representan moléculas de importancia central en la fisiología celular, desempeñando múltiples funciones esenciales. Primero, actúan como precursores moleculares tanto del ADN como del ARN, siendo indispensables para la síntesis de ácidos nucleicos. Segundo, forman parte integral de diversas coenzimas, incluyendo las formas oxidadas y reducidas de NAD y NADP, así como FMN en su forma reducida y la coenzima A. Además, funcionan como la moneda energética celular que impulsa los procesos anabólicos, siendo el ATP y GTP los ejemplos más representativos. También actúan como transportadores especializados en procesos biosintéticos. El UDP facilita la síntesis de hidratos de carbono, mientras que el CDP participa en la biosíntesis de lípidos. Los nucleótidos ejercen funciones regulatorias como moduladores alostéricos de enzimas metabólicas clave y participan en sistemas de señalización celular como segundos mensajeros, destacando el AMP cíclico y GMP cíclico en las vías de señalización críticas. Es importante mencionar que, aunque los nucleótidos se obtienen de la dieta, los seres humanos poseemos la capacidad de sintetizar nucleótidos de purina y pirimidina de nuevo, a partir de intermediarios metabólicos, lo que significa que su absorción dietética no es esencial para la supervivencia. Desde una perspectiva terapéutica, debido a su participación central en el metabolismo, los nucleótidos constituyen dianas importantes para agentes quimioterápicos utilizados en el tratamiento de infecciones microbianas, parasitarias y cáncer. Este capítulo se organiza en cuatro secciones principales, donde vamos a ver la síntesis de novo, las vías de recuperación o salvamento, las vías catabólicas y las vías biosintéticas específicas para desoxirribonucleótidos. Para comprender adecuadamente el metabolismo de nucleótidos, debemos revisar su estructura básica. Un nucleótido está constituido por tres componentes fundamentales: una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos denominado pentosa y uno o más grupos fosfato. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos categorías principales según su estructura química. Las purinas son estructuras heterocíclicas de doble anillo, siendo la guanina y la adenina las principales presentes tanto en ADN como en ARN. Por otro lado, las pirimidinas presentan estructuras heterocíclicas de un solo anillo. En el ADN encontramos timina y citosina, mientras que en el ARN están presentes uracilo y citosina. Es importante recordar que la timina es exclusiva del ADN y el uracilo del ARN. La nomenclatura de estos compuestos sigue un patrón específico. Cuando las bases nitrogenadas se combinan con un azúcar de 5 carbonos, el compuesto resultante se denomina nucleósido. Cuando estos nucleósidos se fosforilan mediante la adición de uno o más grupos fosfato, obtenemos los nucleótidos. El fosfato puede unirse a la posición 5' o 3' de la ribosa o a ambas posiciones simultáneamente. En cuanto a la nomenclatura específica, la designación NTP se refiere al ribonucleótido trifosfato. Para los desoxirribonucleótidos utilizamos el prefijo D, como en DATP. Sin embargo, existe una excepción, donde DTTP se escribe comúnmente como TTP con el prefijo D implícito, dado que la timina es exclusiva del ADN. Iniciamos ahora el estudio detallado del metabolismo de los nucleótidos, comenzando con las purinas, que constituyen uno de los dos grandes grupos de bases nitrogenadas. La demanda celular de nucleótidos alcanza su máximo durante la fase S del ciclo celular. Por esta razón, la biosíntesis de nucleótidos es particularmente activa en tejidos en crecimiento, como el embrionario y fetal, en células con proliferación activa, incluyendo las hematopoyéticas y cancerosas, y durante procesos de curación o regeneración tisular. La biosíntesis de purinas y pirimidinas requiere un considerable gasto energético y está sujeto a mecanismos intracelulares sofisticados que regulan las concentraciones de intermediarios y productos finales, evitando así el desperdicio energético innecesario. La síntesis de novo de las purinas inicia con el ERPP, que es el 5-fosforribosil
1-pirofosfato. El paso limitante y regulador inicial de esta vía es catalizado por la enzima amido-fosforribosil transferasa, que representa el punto de control más importante en la regulación de la síntesis de purinas. El producto inicial de esta vía es el IMP o inosina monofosfato, que constituye el primer nucleótido de purina formado y sirve como precursor común para la síntesis de otros nucleótidos de purina. El IMP no se acumula significativamente en las células, sino que se convierte rápidamente en los nucleótidos funcionales, como lo son la adenosina monofosfato y la guanosina monofosfato. Las reacciones enzimáticas que conducen a esta conversión requieren dos pasos para cada rama metabólica. La conversión de inosina monofosfato a adenosín monofosfato requiere energía y la adición de un grupo amino. Por su parte, la transformación de la inosina monofosfato a guanosina monofosfato necesita una reacción de oxidación seguida de la adición de un grupo amino. Para la formación de nucleótidos difosfato y trifosfato, las células utilizan enzimas específicas. La adenilato sinasa y la guanilato sinasa emplean ATP como donador de fosfato para sintetizar nucleótidos difosfato a partir de los monofosfatos correspondientes. Una característica notable del metabolismo de nucleótidos es que una única enzima, los nucleótidos disfosfonisinasa, se encargan de convertir todos los disfosfonucleótidos en su forma trifosfato. Esta enzima presenta una especificidad de amplio espectro, actuando sobre todos los disfosfonucleótidos, incluyendo pirimidinas, purinas, ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, proporcionando así los sustratos necesarios para la síntesis tanto de ARN como de ADN. Las células han desarrollado un mecanismo eficiente para ahorrar energía mediante las vías de recuperación o vías de salvamento. A través de estas vías, pueden utilizar nucleótidos preformados, ya sea provenientes de la dieta o de la degradación de ácidos nucleicos endógenos. En los mamíferos, dos enzimas clave participan en estas vías de recuperación. La adenina fosforribosil transferasa, conocida como APRT, convierte la adenina libre directamente en AMP. La epoxantina guanina fosforribosil transferasa o HGPRT cataliza una reacción similar para la hipoxantina, que es la base purina del IMP, y para la guanina. La regulación de estas vías es particularmente elegante porque cuando hay bases nucleótidas libres disponibles, las vías de recuperación se favorecen sobre la síntesis de nuevo. Esto ocurre mediante la inhibición de la amido fosforribosil transferasa por parte de AMP y GMP, que actúan sinérgicamente en sitios distintos de la enzima, proporcionando un mecanismo de retroalimentación negativa eficiente. La importancia de estas vías se evidencia en poblaciones celulares específicas. Los linfocitos T en reposo satisfacen sus necesidades de nucleótidos principalmente a través de la vía de recuperación, mientras que la síntesis de novo se vuelve necesaria para el crecimiento de células de división rápida. Un ejemplo clínicamente relevante es que los linfocitos T infectados por VIH presentan alteraciones en la síntesis de pirimidinas de novo. Desde una perspectiva evolutiva, algunos parásitos han perdido los genes necesarios para la síntesis de novo de nucleótidos y dependen completamente de su huésped para obtener los metabolitos preformados, lo que los convierte en dianas terapéuticas potenciales. Pasamos ahora a examinar el catabolismo de las purinas, proceso que culmina en la formación de ácido úrico en los seres humanos. El ácido úrico representa el producto final del catabolismo de las purinas en los seres humanos. A diferencia de otros mamíferos, los humanos no pueden metabolizar más este compuesto, por lo que debe ser eliminado del organismo. A pH fisiológico de 7.4, el 98% del ácido úrico existe en forma ionizada como urato monosódico, una sal con solubilidad limitada.
Cuando las concentraciones superan ligeramente el límite superior del rango de referencia normal, el urato monosódico tiende a cristalizar, lo que genera importantes manifestaciones clínicas. La cristalización del urato produce tres manifestaciones principales. La gota resulta de la formación de cristales en cartílago, membrana y líquido sinovial, especialmente favorecida por las bajas temperaturas y pH ácido característico de las extremidades. Los cálculos renales pueden formarse cuando el urato cristaliza en el sistema urinario. Los tofos representan la acumulación de depósitos de urato sódico en tejidos blandos. Una complicación aguda, particularmente grave, es la nefropatía por urato aguda. Esta condición puede desarrollarse cuando ocurre un aumento súbito en la producción de urato, como durante la quimioterapia cuando se produce destrucción rápida de células neoplásicas. La extensa cristalización de urato en las articulaciones, principalmente en la orina, pueden llevar a esta complicación potencialmente fatal. Paradójicamente, el complejo control renal del urato sugiere una ventaja evolutiva de mantener niveles circulantes relativamente altos de urato, dado que funciona como un antioxidante circulante importante. La degradación endógena de nucleótidos de purina sigue una secuencia enzimática específica y bien caracterizada. Inicialmente, los monofosfatos de purina, IMP, GMP y AMP, se convierten en sus nucleósidos correspondientes mediante la acción de la 5' nucleotidasa. Posteriormente, la purina nucleósido fosforilasa convierte la inosina o guanosina en las purinas libres hipoxantina y guanina, respectivamente, liberando simultáneamente ribosa 1-fosfato como subproducto. El procesamiento de la adenina sigue una ruta ligeramente diferente. La AMP desaminasa y la adenosina desaminasa convierten el grupo amino de la AMP y la adenosina en IMP e inosina, respectivamente. Estos productos luego se transforman en hipoxantina siguiendo la vía común. En las etapas finales del catabolismo, la hipoxantina se oxida y la guanina se desamina para producir xantina. Finalmente, la xantina se convierte en ácido úrico mediante la xantina oxidasa, completando así la vía catabólica de las purinas. En el esquema que tenemos aquí, aparte de ver todos los pasos explicados anteriormente, también tenemos esta parte, en donde trata sobre el tratamiento de la gota con alopurinol, el cual se basa en la inhibición de la xantina oxidasa por la aloxantina. Y un dato curioso, también debo de mencionar, es que la uricasa falta en los primates, incluido el ser humano, pero se utiliza con frecuencia para la determinación de las concentraciones séricas de ácido úrico en los seres humanos. Bien, ahora dirigimos nuestra atención hacia el segundo grupo principal de las bases nitrogenadas, las pirimidinas, cuya biosíntesis presenta características distintivas respecto a las purinas. La biosíntesis de nucleósidos de pirimidinas comparten algunos precursores comunes con la síntesis de purinas, incluyendo CO2, aminoácidos como aspartato y glutamina, y para la síntesis específica de timina, el N5N10 metil en tetrahidrofolato. La biosíntesis de OMP, el cual es el nucleótido de pirimidina fundamental, procede a través de cuatro pasos clave bien definidos. El primer paso involucra la formación de carbamoil-fosfato mediante la carbamoil-fosfato sintetasa 2, también conocida como CPS2. Esta enzima utiliza bicarbonato, glutamina y 2 moles de ATP para formar carbamoil-fosfato. Es importante distinguir que, como ya vimos en anteriores videos, está la enzima CPS1, que es la que participa en el ciclo de la urea. Entonces no hay que confundirlas. En el segundo paso, la aspartato transcarbamoilasa o ATC-ASA añade aspartato al carbamoil fosfato para formar el anillo pirimidínico básico.
Este representa el paso comprometido de la vía. El tercer paso comprende la conversión del carbamoil aspartato en ácido dihidrorótico por la dihidroorotasa, seguida de la oxidación a ácido orótico mediante la dihidroorotato deshidrogenasa. El cuarto y último paso involucra dos actividades enzimáticas: la orotato fosforribosiltransferasa y la orotidilato descarboxilasa, que en mamíferos se encuentran fusionadas en una sola proteína llamada UMP sintasa, la cual forman el UMP final. Una característica notable de la biosíntesis de pirimidinas en mamíferos es la organización en complejos multienzimáticos. Las tres primeras actividades enzimáticas están fusionadas en una proteína multifuncional denominada CAD, mientras que las dos últimas actividades están fusionadas en la UMP sintasa. Esta organización evita la difusión de intermediarios metabólicos y aumenta significativamente la eficiencia del proceso. Pasamos ahora a examinar la formación de los precursores específicos del ADN. El ADN utiliza desoxirribonucleótidos en lugar de los ribonucleótidos empleados en el ARN, lo que requiere que las células posean vías específicas para convertir los ribonucleótidos en sus formas de desoxi correspondientes. La ribonucleótido reductasa presenta la enzima central en este proceso. Cataliza la reducción del grupo 2' hidroxilo de los ribonucleótidos difosfato, los cuales son ADP, GDP, CDP y UDP, para formar los correspondientes desoxirribonucleótidos difosfatos. Ya aplicando aquí la nomenclatura del grupo de desoxirribonucleótidos, como sufijo utilizamos la D en cada uno de estos. Ahora, el mecanismo de esta enzima involucra un par de grupos sulfidrilo unidos a proteínas, específicamente residuos de cisteína. Durante la reacción, el grupo hidroxilo se libera como agua y las cisteínas se oxidan formando un puente disulfuro o cistina. Para regenerar la enzima en su forma activa, el disulfuro debe reducirse nuevamente al par sulfidrilo original. Este proceso se logra mediante la tiorredoxina, una pequeña proteína que contiene hierro y azufre. La tiorredoxina, a su vez, es reducida por la tiorredoxina reductasa, que es una flavoproteína. Aquí tenemos el mecanismo que ejemplifica. Podemos ver que se necesitan tiorredoxina y NADPH, el cual se va a obtener de la vía de las pentosas fosfato, para poder reciclar así dicha enzima. Bien, ahora, la síntesis del timidina trifosfato presenta características únicas que la distinguen de otras desoxirribonucleótidos. El nucleótido desoxi-TMP, conocido como timidina monofosfato y abreviado simplemente como TMP debido a que la timina es exclusiva del ADN, se sintetiza a través de una vía especial que implica la metilación de desoxirribonucleótido UMP. Los pasos iniciales de esta vía incluyen la conversión de UMP a UDP, seguido de la transformación de UDP a DUDP por la ribonucleótido reductasa y finalmente la fosforilación de DDUDP a DUTP. Sin embargo, surge un problema bioquímico significativo con el DUTP. La ADN polimerasa no puede distinguir eficazmente entre DUTP y TTP, ya que estos compuestos difieren únicamente en un grupo metilo en la posición C5, es decir, la posición del carbono 5. La incorporación errónea de DUTP al ADN causaría altas tasas de mutagénesis en vivo, lo que sería deleterio para la célula.
Las células han desarrollado una solución elegante para este problema. Mantienen bajas las concentraciones intracelulares de DOTP utilizando una enzima específica llamada DOTPase, que hidroliza el DOTP a DOMP, y este DOMP posteriormente sirve como sustrato para la síntesis de TMP. La perdón, timinilato sintasa, también conocida como TS, cataliza la conversión crucial de DOMP a TMP. Esta reacción requiere de N5N10 metilen THF como donador del grupo metilo y frecuentemente representa el paso limitante de la velocidad en la división celular. La deficiencia de folato tiene consecuencias graves para este proceso. Una deficiencia de folato altera significativamente la replicación celular, especialmente en células de división rápida, como las de las mm, células que están presentes en la médula ósea durante la eritropoiesis y hematopoiesis, constituyendo una causa común de la anemia megaloblástica. Aquí tenemos en la imagen los inhibidores, donde podemos destacar la fluorodesoxiurdilato, que se abrevia como FDUMP. También los inhibidores como el metotrexato, aminopterina y trimetoprima en los puntos indicados. Bien, la naturaleza indirecta y compleja de la síntesis de TTP ofrece múltiples oportunidades para la intervención quimioterápica mediante los inhibidores de la biosíntesis de TMP. El fluorodesoxiurdilato, conocido como FDUMP, representa un inhibidor suicida específico de la timidilato sintasa. Se administra clínicamente como fluoraracilo, que el organismo convierte metabólicamente en FDUMP. Una vez formado, forma un complejo covalente irreversible con la enzima que no puede disociarse, bloqueando permanentemente su actividad. Este fármaco se utiliza ampliamente en el tratamiento de cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de estómago y cáncer de útero. La aminopterina y el metotrexato son análogos estructurales del ácido fólico. Estos compuestos se unen aproximadamente 1000 veces más fuertemente a la dihidrofolato reductasa que el sustrato natural dihidrofolato, bloqueando competitivamente la síntesis de DTMP. Además, inhiben otras reacciones dependientes de tetrahidrofolato, incluyendo la síntesis de purinas, histidina y metionina. Estos son quimioterápicos inespecíficos que afectan preferentemente a células de división rápida, incluyendo folículos pilosos, células hematopoyéticas y endotelio intestinal, causando efectos secundarios característicos como alopecia, anemia y manifestaciones gastrointestinales. Interesantemente, el metotrexato a dosis bajas se utiliza también en el tratamiento de la artritis reumatoide debido a su propiedad antiinflamatoria. El trimetoprim presenta una selectividad interesante. Se une más fuertemente a la dihidrofolato reductasa bacteriana que a la de los mamíferos, lo que lo convierte en un antibacteriano eficaz con toxicidad relativamente baja para las células humanas. La regulación del metabolismo de nucleótidos está íntimamente ligada al control de la proliferación celular. Las enzimas involucradas en la síntesis de nuevo de purinas y pirimidinas se induce específicamente durante la fase S de la división celular, cuando la demanda de nucleótidos se alcanza en su máximo punto. Los mecanismos de regulación operan a múltiples niveles. La regulación covalente se ejemplifica en las proteínas multimérica CAD, el complejo multienzimático en la síntesis de primidinas. Esta proteína se activa mediante la fosforilación por proteínas sinasas en respuesta a factores de crecimiento.
La fosforilación aumenta la afinidad del complejo por el PRPP y disminuye la inhibición ejercida por UTP, favoreciendo así la biosíntesis de pirimidinas necesarias para la división celular. Otra regulación que tiene es la regulación alostérica, que también juega un papel fundamental. La PRPP sintasa, enzima precursora de la síntesis de todos los ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, es inhibida por los nucleótidos de pirimidinas y purinas, asegurando un control coordinado de ambas vías. La ribonucleótido reductasa también está sujeta a un complejo de regulación alostérica que discutiremos a continuación. Una característica notable es que la biosíntesis de pirimidinas y purinas está coordinada molécula a molécula, indicando un control metabólico extremadamente preciso. Dado que la conversión de todos los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos se atribuye a una única enzima, la ribonucleótido reductasa, esta se somete a una compleja red de regulación por retroalimentación para coordinar la producción de los cuatro desoxirribonucleótidos. La ribonucleótido reductasa contiene varios sitios alostéricos que permiten su regulación metabólica sofisticada. Un mecanismo particularmente elegante es el denominado intercomunicación o crosstalk, mediante el cual las concentraciones de cada uno de los DNTP modulan la actividad de la enzima hacia los demás sustratos NDP. Este equilibrio es crucial para la función celular normal. Al regular la actividad enzimática en función de las concentraciones de los diferentes DNTP, la célula asegura que se produzcan las proporciones adecuadas de los distintos desoxirribonucleótidos. Esta coordinación es esencial para mantener un crecimiento y división celular normales, ya que desbalances en la concentración de DNTP pueden llevar a errores en la replicación del ADN. El catabolismo de las pirimidinas presentan características distintivas respecto al de las purinas. A diferencia de las purinas que producen ácido úrico como producto final poco soluble, las pirimidinas se degradan completamente a productos altamente solubles en el agua. Los productos finales del catabolismo de pirimidinas incluyen urea, CO2, amoníaco, beta-alanina y beta-aminoisobutirato. Estos compuestos son fácilmente excretados por el organismo sin problemas de solubilidad. Una observación clínica importante es que hasta la fecha no se conocen afecciones clínicas relacionadas con el exceso o la deficiencia del catabolismo de pirimidinas, lo que contrasta marcadamente con los problemas asociados al metabolismo de purinas, como ya lo vimos con el ejemplo de la gota. Las deficiencias enzimáticas en el metabolismo de purinas pueden tener consecuencias clínicas devastadoras, particularmente en el sistema inmunitario. La deficiencia de adenosina desaminasa, conocida como ADA, causa una inmunodeficiencia combinada grave de herencia autosómica recesiva. Esta deficiencia lleva a la acumulación patológica de adenosina, desoxiadenosina y DAP en los tejidos linfáticos, acompañada de un agotamiento concomitante de ATP. El mecanismo patogénico involucra la inhibición de la ribonucleótido reductasa por el DATP acumulado, lo que afecta gravemente la síntesis de nucleótidos necesarios para la síntesis de ADN. Esta alteración conduce a la muerte celular programada de linfocitos T, contribuyendo significativamente a la reducción de su población, un fenómeno que también se observa en las etapas tardías de la infección por VIH. La deficiencia de nucleócido fosforilasa, otra enzima clave en la vía de recuperación de las purinas, también se asocia con trastornos de inmunodeficiencia, aunque generalmente menos severos que la deficiencia de AD. Estos hallazgos demuestran que la integridad de la vía de recuperación de purinas es fundamental para la diferenciación y funcionamiento normal de las células inmunocompetentes humanas, estableciendo una conexión directa entre el metabolismo de nucleótidos y la competencia inmunológica. Finalmente, examinaremos la xantina oxidasa, una enzima de particular importancia clínica en el tratamiento de la gota. La xantina oxidasa es una flavoproteína citoplasmática ubicua que controla el paso limitante de la velocidad en el catabolismo de las purinas. Esta enzima cataliza dos reacciones secuenciales.
la oxidación de la hipoxantina, la xantina, y la posterior oxidación de xantina a ácido úrico. Un aspecto importante de la actividad de la xantina oxidasa es la generación de especies reactivas de oxígeno. Durante la reoxidación del FADH2 producido por la enzima, se generan ROS, incluyendo superóxido y peróxido de hidrógeno. Estas especies son tóxicas, altas, cuando se presentan a altas concentraciones y un exceso de ROS se asocia con diversas enfermedades agudas y crónicas, incluyendo lesiones por isquemia, reperfusión, enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico y cáncer. El tratamiento farmacológico de la gota se basa en la inhibición de la xantina oxidasa mediante el alopurinol, que reduce eficazmente la producción del ácido úrico. Además, el alopurinol se está investigando como terapia complementaria para limitar la producción de ROS durante la recuperación de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, ampliando potencialmente sus aplicaciones terapéuticas. En conclusión, el metabolismo de nucleótidos representa un sistema bioquímico complejo y finamente regulado, cuya comprensión es fundamental para entender tanto la fisiología celular normal como las bases moleculares de diversas patologías y sus tratamientos. Bien, ahora como segundo tema del video de hoy, vamos a ver la parte de hidratos de carbono complejos, enfocándonos en las glucoproteínas. Para comenzar, es importante que comprendan que dentro del amplio grupo de macromoléculas que contienen azúcares denominadas glucoconjugados, encontramos tres tipos principales: las glucoproteínas, los proteoglucanos y los glucolípidos. Las glucoproteínas, que son nuestro tema central, se definen como proteínas que contienen azúcares unidos covalentemente a aminoácidos específicos mediante enlaces químicos estables. Es crucial distinguir que entre glucoproteínas y proteoglucanos debido a sus diferencias estructurales significativas. Las glucoproteínas se caracterizan por presentar cadenas de glucanos relativamente cortas, conteniendo entre 3 y 15 azúcares, con una estructura muy ramificada y sin unidades repetitivas. Su composición incluye aminoazúcares, azúcares neutros y ácidos siálicos. Un aspecto importante es que los carbohidratos representan generalmente un porcentaje pequeño de su peso total, hasta un máximo de 10 a 15%. En contraste, los proteoglucanos pueden contener hasta un 50 a 60% de carbohidratos en su peso total, con cadenas de azúcares largas y no ramificadas que pueden incluir cientos de monosacáridos, los cuales están organizados en unidades disacáridas repetidas compuestas por ácido urónico y aminoazúcar. La importancia biológica de las glucoproteínas es extraordinaria. Muchas proteínas de membrana, como los receptores celulares, proteínas del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi, así como proteínas secretadas, son glucoproteínas. De hecho, la glucosilación constituye la principal modificación enzimática de las proteínas en el organismo. Los carbohidratos de las glucoproteínas desempeñan múltiples funciones esenciales. Facilitan el plegamiento correcto de las proteínas, aumentan su solubilidad, las estabilizan frente a la desnaturalización, las protegen de la degradación proteolítica, dirigen las proteínas hacia las localizaciones subcelulares específicas y sirven como señales de reconocimiento para proteínas que se unen a carbohidratos, conocidos como lectinas. En este esquema podemos ver claramente, ahora sí, la diferencia entre glucoproteína, cual presenta cortas cadenas y varias ramificaciones de carbohidratos, mientras que los protoglucanos presentan esta estructura lineal y larga de varios carbohidratos. Ahora, continuando con los aspectos estructurales, los azúcares pueden unirse a las proteínas mediante dos tipos principales de enlaces: enlaces N-glucosídicos y enlaces O-glucosídicos. Analicemos primero los enlaces N-glucosídicos.
Los oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos, también denominados N-glucanos, están ampliamente distribuidos en la naturaleza y son especialmente característicos de proteínas de membrana y secretoras. El enlace específico involucra una unión glucosidamina entre un residuo de N-acetilglucosamina, abreviado como GLC-NAC, y el nitrógeno amida de un residuo de asparagina. Un aspecto fundamental para la formación de estos enlaces es la existencia de una secuencia consenso específica. La asparagina, que actuará como aceptor, debe encontrarse en la secuencia asparagina X-serina o asparagina X-treonina, donde X puede ser cualquier aminoácido excepto prolina. Esta secuencia es reconocida por la enzima transferasa responsable de la glucosilación. Sin embargo, es importante destacar que no todos los residuos de asparagina presentes en esta secuencia consenso son glucosilados, lo que sugiere la participación de otros factores adicionales como la conformación tridimensional de la proteína, que influye en la accesibilidad del sitio de glucosilación. Los oligosacáridos con enlaces o glucosídicos, conocidos como oglucanos, presentan características distintivas. Se encuentran comúnmente en proteínas de los fluidos mucosos, membranas y proteínas secretoras. Estos oligosacáridos contienen generalmente tres o más azúcares organizados en cadenas lineales o ramificadas. La unión a proteínas se realiza mediante un enlace glucosídico entre un residuo de N-acetilgalactosamina, abreviado como GAL-NAC, y el grupo hidroxilo de un residuo de serina o tronina. A diferencia de los N-glucanos, no parece existir una secuencia consenso estricta para la oglucosilación, aunque se observa una mayor frecuencia de residuos de prolina y una preferencia por aminoácidos ácidos cerca de los puntos de oglucosilación, lo que sugiere su proximidad a giros en la superficie hidrófila de la proteína. Una forma especial de glucosilación ocurre en el colágeno, donde un disacárido de glucosilgalactosa se une frecuentemente al grupo hidroxilo de residuos de hidroxilisina, donde la hidroxilisina es un aminoácido poco frecuente, producido por la hidroxilación posttraduccional de la lisina, proceso que requiere vitamina C como cofactor. La deficiencia de esta vitamina causa escorbuto, una enfermedad relacionada con defectos en la síntesis de colágeno. La extensión de esta glucosilación puede influir significativamente en la estructura fibrilar del colágeno. Existe también la O-acetilgalactosamina acilación, donde un único residuo de N-acetilgalactosamina se une al grupo hidroxilo de serina o treonina en proteínas citoplasmáticas y nucleares. Esta modificación puede bloquear la fosforilación de residuos específicos de serina y treonina. La O-acetilgalactosaminación de proteínas en la vía de señalización de la insulina puede causar resistencia a la insulina en músculo esquelético, tejido adiposo y células betas pancreáticas, contribuyendo al desarrollo de diabetes tipo 2. Examinemos ahora las estructuras generales de las glucoproteínas. La mayoría de los N-glucanos comparten un núcleo estructural común formado por tres residuos de manosa y dos residuos de GLC-NAC. Este núcleo común es fundamental para entender la diversidad estructural que surge posteriormente. Más allá de este núcleo, los N-glucanos se diferencian en dos tipos principales: estructuras ricas en manosa o cadenas complejas. Las cadenas complejas se caracterizan por su composición más elaborada, que incluye galactosa, ácido siálico y L-fucosa. Estas cadenas presentan secuencias características de trisacáridos terminales con la estructura ácido siálico, galactosa, GLC-NAC, unidas cada manosa central ramificada. Dependiendo del núcleo de estas cadenas, pueden clasificarse como
biantenarias, triantenarias o tetraantenarias. Un aspecto importante es que la L-fucosa y el ácido siálico suelen ocupar posiciones terminales en los oligosacáridos, lo que tiene implicaciones funcionales significativas. La microheterogeneidad de la estructura de los oligosacáridos es un fenómeno común que se debe al procesamiento incompleto durante la biosíntesis, resultado en diversas estructuras, incluso dentro de la misma glucoproteína. Este fenómeno tiene implicaciones importantes. La estructura final de los N-glucanos depende del componente enzimático de la célula que los produce, no de la secuencia génica de la proteína. Esta característica es relevante tanto para la producción de proteínas recombinantes como para la evasión viral de la vigilancia inmunitaria. Es común que muchas glucoproteínas con enlaces N-glucosídicos también contengan O-glucanos. Un ejemplo ilustrativo es el receptor de lipoproteínas de baja densidad o receptor de LDL, que presenta N-glucanos que ayudan al plegamiento correcto de la proteína, y O-glucanos cargados negativamente que mantienen la proteína en una conformación extendida. Aquí podemos ver lo que hemos dicho anteriormente. Vamos de izquierda a derecha. Este es el modelo del receptor de lipoproteínas perdón, de baja densidad, es decir, las LDL, donde podemos ver también la región de unión a la LDL, los oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos y los oligosacáridos con enlaces U-glucosídicos, es decir, la presencia de los dos tipos de enlace que vamos estudiando hasta el momento. Mientras que del lado derecho tenemos las estructuras características de los oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos, que son ricos en manosa y complejos. La estructura central, que es esta parte, que es la área sombreada, es común a ambas estructuras. Como podemos ver, comparten la misma estructura. Ahora, continuando. Las mucinas representan un ejemplo extraordinario de la relación entre estructura y función en las glucoproteínas. Son glucoproteínas secretadas por células epiteliales que recubren los sistemas respiratorios, gastrointestinal y genitourinario. Estas proteínas son extraordinariamente grandes con subunidades que superan el millón de Daltons y hasta el 80% de su peso corresponden a carbohidratos. Aproximadamente un tercio de sus aminoácidos son serinas o trioninas, y la mayoría de estos residuos están sustituidos por oligosacáridos con enlaces o glucosídicos. Muchos de estos oligosacáridos transportan ácido siálico que posee carga negativa. Esta característica estructural es clave para su función. Las cargas negativas cercanas se repelen entre sí, evitando que las proteínas se plieguen y manteniéndola en un estado extendido. Esta estructura extendida confiere a la solución de mucinas una alta viscosidad, formando una barrera protectora sobre la superficie epitelial y proporcionando una lubricación esencial. Las mucinas presentan una amplia variedad de estructuras oligosacáridas complejas, incluyendo los antígenos de grupo sanguíneo. Algunos oligosacáridos de las mucinas participan en la interacción y unión a superficies celulares bacterianas, lo que puede ser crucial para el secuestro y la eliminación de bacterias, limitando así la colonización e infección. Ahora abordemos un aspecto metabólico fundamental. A diferencia de los ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas esenciales, todos los azúcares necesarios para fabricar glucoconjugados pueden sintetizarse a partir de la D-glucosa, que es el azúcar presente en la sangre. Esta capacidad de síntesis endógena es extraordinariamente importante desde el punto de vista metabólico, ya que garantiza el suministro continuo de los azúcares necesarios para la síntesis de glucoconjugados, independientemente de la ingesta dietética de azúcares específicos. Las reacciones de interconversión de los azúcares requieren la participación de intermediarios activos, específicamente azúcares fosfato o nucleótidos azúcar.
Estos intermediarios proporcionan la energía química necesaria para las reacciones de transferencia y modificación. Veamos el proceso específico de formación de azúcares a partir de glucosa. La glucosa que entra en las células es inmediatamente fosforilada a glucosa 6-fosfato por la exocinasa o por la glucosinasa en el hígado, que tienen características cinéticas diferentes. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la acción de la fosfoglucomutasa. Posteriormente, la glucosa 1-fosfato reacciona con uridina trifosfato, abreviado como UTP, para formar UDP-glucosa. Esta reacción es catalizada por la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa y la excisión del pirofosfato proporciona la energía libre necesaria para que la reacción sea termodinámicamente favorable. La UDP-glucosa es posteriormente epimerizada a UDP-galactosa por la UDP-galactosa 4 epimerasa. La epimerización es un tipo de isomerización que cambia la configuración de un solo centro quiral. La UDP-galactosa formada suministra el sustrato necesario para la síntesis de glucoconjugados que contienen galactosa. Para la síntesis de glucoconjugados que contienen manosa, se utiliza guanosina difosfato manosa, abreviado como GDP-manosa, que se produce a partir de manosa 6-fosfato y actúa como sustrato donador para la mayoría de las manosiltransferasas. La GDP-manosa es también el precursor de GDP-L-fucosa, que sirve como sustrato donador para todas las fucosiltransferasas. La fucosa es un azúcar importante en numerosas reacciones de reconocimiento celular. El metabolismo de la galactosa. La galactosa es un componente importante de la dieta. Presenta principalmente en la lactosa, que es el azúcar de la leche. Su metabolismo sigue una vía específica que se merece su atención particular. La galactosa dietética se transporta al hígado, donde es fosforilada por la galactosina para formar galactosa 1-fosfato. La conversión de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato involucra la ADP-glucosa en una reacción catalizada por la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Esta enzima cataliza un intercambio entre UDP-glucosa y galactosa 1-fosfato para formar UDP-galactosa y glucosa 1-fosfato. La UDP-galactosa formada se utiliza para la síntesis de glucoconjugados, mientras que la glucosa 1-fosfato puede convertirse en glucosa 6-fosfato para entrar en la vía glucolítica. Esta vía metabólica tiene importancia clínica. La galactosemia clásica es una enfermedad causada por deficiencia en la enzima galactosa 1-fosfato transferasa, lo que impide la conversión normal de la galactosa a glucosa y provoca la acumulación de galactosa y galactosa 1-fosfato en los tejidos. La acumulación de galactosa puede llevar a la formación de galactitol a través de la vía de los polioles, un alcohol de azúcar que puede causar cataratas debido a su acumulación en el cristalino del ojo. La fructosa representa aproximadamente la mitad del azúcar en la sacarosa y en el sirope de maíz rico en fructosa, siendo por tanto un componente dietético significativo. Su metabolismo puede ocurrir por dos vías principales. La primera vía utiliza la exocinasa, que está presente en todas las células, pero tiene una fuerte preferencia por la glucosa y es inhibida competitivamente por esta. La segunda vía, que es la principal, especialmente después de una comida, utiliza la fructosinasa hepática, que fosforila la fructosa en el carbono 1 para formar fructosa 1-fosfato.
La aldolasa B, presente en el hígado, puede excindir tanto la fructosa 1-fosfato como fructosa 1,6 bifosfato, produciendo dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído debe ser fosforilado por la triosacinasa para poder entrar en la vía glucolítica. Una característica importante del metabolismo hepático de la fructosa es que esta entra en la glucólisis a nivel de los intermediarios triosa-fosfato, evitando así la regulación ejercida por la exocinasa y la fosfofructosinasa. Esta característica proporciona una fuente de energía rápida, pero también puede tener implicaciones metabólicas. La intolerancia hereditaria a la fructosa es una patología causada por la deficiencia de aldosa B, lo que lleva a la acumulación de fructosa 1-fosfato e hipoglucemia severa, que puede ser potencialmente mortal si no se evita el consumo de fructosa. La UDP-glucosa es un precursor fundamental para la síntesis de otros azúcares necesarios para protoglucanos y glucoproteínas, como el ácido glucurónico y la silosa. La enzima UDP-glucosa deshidrogenasa cataliza una oxidación en dos etapas de la UDP-glucosa para formar UDP-ácido glucurónico, que es la forma activada del ácido glucurónico. Esta reacción involucra la oxidación del grupo hidroxilo primario del carbono 6 de la glucosa a un grupo carboxilo. El UDP ácido glucurónico actúa como donador de ácido glucurónico en dos contextos importantes. Primero, para la formación de proteoglucanos, donde el ácido glucurónico es un componente estructural clave. Segundo, para las reacciones de detoxificación y conjugación en el hígado, que son importantes para eliminar bilirrubina, fármacos y xenobióticos del organismo. El UDP ácido glucurónico es también el precursor de la UDP xilosa, un nucleótido azúcar pentosa que se forma por una reacción de descarboxilación que elimina el carbono 6. La xilosa desempeña un papel crucial como azúcar de enlace entre la proteína y los glucanos en los proteoglucanos. La guanosina difosfato manosa es el sustrato donador principal para la síntesis de la mayoría de las manosiltransferasas y se produce a partir de manosa 6-fosfato mediante una serie de reacciones que involucran la fosforilación y la activación con GTP. La GDP-manosa sirve también como precursor de GDP-L-fucosa, que actúa como sustrato donador para todas las fucosiltransferasas. La fucosa es una 6-desoxiexosa, lo que significa que ha perdido el grupo hidroxilo del carbono 6 y es un azúcar crucial en numerosas reacciones de reconocimiento celular, incluyendo la respuesta inflamatoria. La importancia clínica de la fucosa se evidencia en una enfermedad rara conocida como déficit de adhesión leucocitaria 2 o LDA2. Esta condición se asocia con una deficiencia en el transportador de GDP fucosa, que es responsable de translocar GDP fucosa del citosol al aparato de Golgi. En el LDA2, el agotamiento de GDP fucosa en la luz de Golgi bloquea la biosíntesis del sialil Lewis X, una señal de reconocimiento importante en los leucocitos. El sialil Lewis X es reconocido por las selectinas, específicamente S-lectina y P-selectina, presentes en la superficie de las células endoteliales dañadas. Esta interacción media la adhesión inicial y el rodamiento de los leucocitos durante la respuesta inflamatoria. La deficiencia resulta en una respuesta inflamatoria deficiente y un aumento de la susceptibilidad a la infección. Ahora abordaremos la biosíntesis de oligosacáridos, comenzando con los oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos.
Este proceso comienza en el retículo endoplásmico con la transferencia de dos residuos de GLC-NAC a un lípido unido a la membrana llamado dolicol fosfato. Los dolicoles son derivados de poliisoprenol de cadena muy larga, conteniendo aproximadamente 120 átomos de carbono, con un grupo fosfato terminal. Estos lípidos se sintetizan y anclan en las membranas celulares. Su longitud extraordinaria les permite serpentear a lo largo de la bicapa fosfolipídica, proporcionando un anclaje fuerte y estable para la cadena oligosacárida en crecimiento. Posteriormente, el anclaje inicial se añade residuos de manosa y glucosa para construir un intermediario oligosacárido unido a lípidos. Una vez completado, este oligosacárido es transferido en bloque a la proteína en la luz del retículo endoplasmático. Un aspecto importante es que las glucosas que se añaden inicialmente al oligosacárido unidos a lípidos no permanecen en los N-glucanos ya maduros, sino que son eliminadas posteriormente por glucosidasas específicas. Su función no es estructural, sino que aceleran la transferencia del oligosacárido de los lípidos a las proteínas y dirigen el plegamiento correcto de la proteína en el retículo endoplásmico. Ok, miren, este esquema es igual de la síntesis de oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos en el retículo endoplásmico. Pero lo que es importante que veamos es ahora la parte de que la unicamicina es un inhibidor de la GLC-NAC, fosfotransferasa, que cataliza el primer paso de la síntesis de los glucanos. Entonces, tomando eso en cuenta, el procesamiento intermedio de los oligosacáridos continúa en el retículo endoplásmico y posteriormente en el aparato de Golgi, mediante una serie de reacciones de corte y empalme altamente coordinadas. Inicialmente, las tres glucosas añadidas durante la síntesis son eliminadas en el retículo endoplásmico por glucosidasas específicas. Después de la eliminación de las glucosas, el oligosacárido puede seguir dos destinos: permanecer como un oligosacárido rico en manosa o ser procesado adicionalmente a una estructura oligosacárida compleja. En el retículo endoplásmico se pueden eliminar uno o más manosas y la proteína correctamente plegada es luego traslocada al aparato de Golgi, donde continúa el procesamiento. En el cis-Golgi se pueden eliminar tres o cuatro manosas adicionales, dejando una estructura central compuesta por tres manosas y dos residuos de GLC-NAC. Posteriormente se añaden residuos de GLC-NAC a cada una de las manosas centrales, preparando la estructura para la adición final. En el trans-Golgi se añaden los azúcares restantes de las secuencias trisacáridas, incluyendo la lactosa, ácido siálico y fucosa, para formar una variedad de cadenas complejas. La estructura final de las cadenas oligosacáridas dependen completamente del componente de glucosiltransferasas específico de cada tipo celular. Existen inhibidores específicos como la tunicamicina, que es la que vimos en la imagen, y la castanospermina, que bloquean etapas específicas de la biosíntesis de glucoproteínas. Estos compuestos son herramientas valiosas para estudiar las funciones de estas estructuras en la investigación. Ok, ahora, la biosíntesis de los oligosacáridos con enlaces o glucosídicos presentan características distintivas en comparación con los N-glucanos. A diferencia de la biosíntesis de los oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos, la síntesis de los O-glucanos ocurre exclusivamente en el aparato de Golgi. Este proceso se realiza mediante la adición secuencial y por etapas de azúcares individuales a la proteína, utilizando nucleótidos donantes de azúcar como sustratos.
Crucialmente, no intervienen intermediarios lipídicos en la formación de los O-glucanos, lo que representa una diferencia fundamental con respecto a la síntesis de N-glucanos. La secuencia de ensamblaje en mucinas salivales, que sirve como ejemplo representativo, comienza con la transferencia de GAL-NAC desde UDP a GAL-NAC a residuos de serina o tronina en la proteína. Esta reacción es catalizada por una GALCNAC transferasa específica. La proteína resultante, que ahora contiene GALCNAC serina, sirve como un aceptor para la galactosa y posteriormente para el ácido siálico. Estos azúcares son transferidos desde sus respectivos nucleótidos azúcar, UDP galactosa y CMP ácido siálico, por galactosiltransferasas y sialiltransferasas localizadas en el aparato de Golgi. La complejidad de este sistema es notable. Una célula típica puede tener más de 100 glucosiltransferasas diferentes implicadas en la síntesis de glucoconjugados, lo que permite generar una diversidad estructural extraordinaria. Las funciones de las cadenas de oligosacáridos de las glucoproteínas son múltiples y fundamentales. Los oligosacáridos con enlaces N-glucosídicos tienen un papel particularmente importante en el plegamiento de las proteínas. Las proteínas residentes en el retículo endoplásmico, conocidas como chaperonas moleculares, incluyen la calnexina y la calreticulina, que ayudan a las proteínas recién sintetizadas a plegarse correctamente. Estas chaperonas poseen la capacidad de reconocer y unirse específicamente a glucoproteínas no plegadas que contienen un único residuo de glucosa en sus oligosacáridos ricos en manosa. Esta glucosa única resulta de la eliminación de dos de las tres glucosas iniciales por la glucosidasas específicas. Esta interacción entre las chaperonas y las glucoproteínas parcialmente procesadas acelera significativamente la velocidad de plegamiento de proteínas que requieren asistencia para alcanzar su conformación nativa. Cuando las proteínas no logran plegarse correctamente o permanecen no plegadas, son normalmente exportadas al citoplasma para ser degradadas por el sistema ubiquitina proteasoma, un mecanismo de control de calidad celular. La importancia clínica de estos procesos es evidente en los trastornos congénitos de la glucosilación, abreviados como CDG. Estas son enfermedades genéticas raras que afectan a la biosíntesis de glucoproteínas, resultando en afecciones multisistémicas, especialmente del sistema nervioso. Estos trastornos se diagnostican por la migración alterada de la transferrina sérica, que refleja una disminución en el contenido de ácido siálico. Los cambios en la glucosilación de proteínas y lípidos en la superficie celular se han identificado consistentemente como marcadores diagnósticos en algunos tipos de cáncer, incluyendo melanomas y cáncer de ovario, y pueden influir en procesos de metástasis. Finalmente, abordaremos una función altamente especializada de los dos oligosacáridos: el direccionamiento de enzimas lisosomales hacia los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos subcelulares encargados de la hidrólisis y el recambio de proteínas y orgánulos conteniendo múltiples enzimas hidrolíticas que funcionan de manera óptima en un ambiente ácido. La mayoría de estas enzimas lisosomales son glucoproteínas con enlaces N-glucosídicos, sintetizadas en el retículo endoplásmico y procesadas en el Golgi. Su distribución específica hacia los lisosomas ocurre en el cis-Golgi, mediante un mecanismo de reconocimiento molecular altamente específico. Las proteínas destinadas a los lisosomas contienen una señal de reconocimiento que, cuando la proteína se pliega correctamente, se presenta como un grupo de residuos de lisina en la superficie proteica. Esta señal permite que la enzima GLCNAC1-fosfato transferasa añada GLCNAC1-fosfato al carbono 6 de una manosa interna de la proteína.
Tras la eliminación de residuos de GLCNAC por una fosfatasa específica, se forma la señal de manosa 6-fosfato. Los receptores de manosa 6-fosfato localizados en la membrana del trans-Golgi reconocen y se unen específicamente a estas enzimas lisosomales marcadas y las dirigen selectivamente a los lisosomas a través de endosomas intermedios. La importancia clínica de este sistema se evidencia en la enfermedad de células de inclusión, también conocidas como mucolipidosis 2. Esta es una enfermedad hereditaria rara causada por deficiencia en esta maquinaria de direccionamiento, generalmente por ausencia de CNAC1 fosfato transferasa o defectos en el receptor de manosa 6-fosfato. Cuando ese sistema falla, las enzimas lisosomales son secretadas al exterior celular en lugar de dirigirse a los lisosomas, mientras que material no dirigido se acumula en los lisosomas. Esta disfunción lleva a daño celular progresivo y síntomas clínicos graves que afectan múltiples sistemas orgánicos. En conclusión, las glucoproteínas representan una clase extraordinariamente diversa y funcionalmente importante de macromoléculas que desempeñan roles críticos en prácticamente todos los procesos celulares fundamentales, desde el plegamiento proteico hasta el reconocimiento celular y el direccionamiento intracelular. Y bueno, ya por último, ahora sí, el esquema que representa lo anteriormente explicado.